La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, mis amados hermanos y amigos. Hoy más que nunca, ¿quién no necesita una palabra de esperanza y verdad? Mi amigo, Dios tiene esa palabra para usted. La Biblia dice: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Qué interesante y qué importante esta palabra. Mi amigo querido, tal vez parezca fuerte lo que voy a decir. Sin embargo, es una necesidad apremiante para el que ama. No podemos callar verdades absolutas. Por lo tanto, tenga cuidado con aquellos que tienen palabra profética muy particular a las Sagradas Escrituras, y aquellos apóstoles fraudulentos que solo denigran la verdad y se aprovechan de los incautos. Mi amigo y hermano, estos son aquellos que no tienen sensatez, que muestran imprudencia e inmadurez en sus actos y que prefieren seguir su propia opinión sin haber visto nada y tener en cuenta la verdad tal como es. Mi amado hermano, profeta es un trabajo acreditado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y es un trabajo de mucha dignidad y a la vez de gran responsabilidad. Profeta es uno que sirve al Señor. Sin embargo, Dios nos advierte de la falsedad de muchos de ellos, aun cuando se cumpliere su anuncio. Si es que sus palabras no tienen el propósito de llevarte a la fidelidad para con Dios, ten cuidado. La pena que Dios ordena en el Antiguo Testamento sobre estos o para estos profetas es quitarlos con la muerte. Así lo dice Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 5. Del mismo modo, mi querido hermano, cuando el profeta que dice hablar por el Señor diga algo que va a suceder y no sucediere, es porque el Señor no le dio ese mensaje. Ese profeta, hablado por sí mismo o con presunción, usted no tiene por qué obedecerle. Es un mentiroso. No hay que creerles. Muchos de los profetas de hoy en día hablan sandeces que no tienen sentido bíblico, menos cumplimiento, y es una lástima porque la gente les sigue creyendo, cuando en realidad, si mienten una vez, fácilmente pueden mentir miles de veces. El apóstol Pedro, aclarando esto en el Nuevo Testamento, dice: en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes, sin que ustedes se den cuenta. Ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos atraen su rápida destrucción. Mi querido amigo, muchos lo seguirán, dice la Biblia, en su conducta indecente, y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Lo que en realidad quieren estos falsos ministros es quitarles su dinero y explotarlos con engaño. Pero Dios les tiene preparado a ellos su juicio desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Así dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Mi amigo y hermano, lo que Dios está haciendo aquí es alertar a su pueblo contra los inmorales y codiciosos falsos ministros que manipulan a la gente para tratar de alcanzar sus propios motivos egoístas. La palabra de Dios nos enseña que la era de la iglesia se caracterizará por la proliferación de ministros del engaño y que sus actividades se incrementarán en los postreros tiempos. En estos tiempos, Jeremías es uno de los profetas de Dios que revela verdades contundentes de los falsos profetas y dice: tus profetas te contaron sus visiones, pero esas visiones eran falsas y sin valor. Ellos no trataron de mejorar
tu destino advirtiéndote de tus pecados. Eso no lo hicieron, por lo contrario, te contaron sus profecías con palabras vacías y falsas. Lo dice Lamentaciones, capítulo 2, verso 14. Mi querido hermano y amigo, lo primero, lo más importante es hablarle a la gente la palabra de Dios con el fin que venga Jesús para que sea salva a través de un acto también de arrepentimiento. Ese es el primer mensaje que Dios nos encomienda a su siervo. Así que tenga cuidado. Dios abomina a los profetas mentirosos, quienes endulzan su lengua y dicen, Él ha dicho, cuando Dios en realidad no les ha dicho nada. El Señor dice, ¿acaso no es mi mensaje como el fuego? Escuche bien, eso quema. Y como el martillo que despedaza la roca, escuche bien, eso duele. Por eso estoy en contra de los profetas que se roban unos a otros mis palabras, se roban mis palabras. Estoy en contra de los profetas que se inventan mensajes y dicen que vienen del Señor. Estoy en contra de los que profetizan falsos sueños, que con sus mentiras y espectáculos hacen que mi pueblo se pierda. Eso es lo que hacen estos hombres. Yo no los envié ni les ordené que hablaran. Ellos no le traen ningún beneficio a este pueblo, dice el Señor. Jeremías capítulo 23, verso 29 al 32. Amados hermanos, probar a los ministros, llamados profetas, apóstoles, es un deber y hasta una obligación cristiana. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mi amigo, palabra de Dios, Apocalipsis 2:2. Entonces, ¿cuál es la razón que juzgar, examinar el mensaje y a la misma persona, es un pecado o es malo, o hay que tener temor? No, Señor. Lo más que tenemos que hacer un buen cristiano y maduro es examinarlo. Pero como digo siempre, y la Biblia dice que no podemos condenarlo, pero sí podemos examinarlo y amonestarlo. Y mucho más cuando veamos esta verdad bíblica. El que tiene oídos para oír, oiga. Oigan bien lo que les digo, mis amados hermanos y consiervos míos. Recuerde que la palabra de Dios es como espada de dos filos, como martillo, como fuego, y el Señor es el alfarero que nos quebranta según le parezca mejor hacerlo. O sea, muchas veces tenemos que ser humillados, quebrantados y sufrir el dolor por causa de nuestra perfección para enclavarnos en la cruz de Cristo y ser inmovibles y hasta morir por Él. Dios, mi amigo y hermano, está trabajando con su palabra en nosotros y Él terminará su obra hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Así es que no confunda amor con consentimiento, menos verdad con falsedad. Lo bueno no es suficiente para nosotros los cristianos. La meta es lo preeminente. Esto es hacer la voluntad de Dios y esto cueste lo que cueste. Recuerde, mi querido amigo y hermano, que el amor es más fuerte que la muerte y la pasión más fuerte que el sepulcro. Y sus destellos o resplandor son de fuego como una llama divina. Así es que mi amigo y hermano y consiervo, todo lo que tenemos que hacer en prioridad como siervo de Dios es entregar el mensaje de Dios con amor y pasión, tal como está escrito. Nuestro trabajo es servir en el crecimiento espiritual de los santos para la preparación de la obra del ministerio y para ese encuentro final con Jesucristo. Mi amigo, gracias a Dios por compartirle esta palabra, que creo que ha llegado a su corazón y le ha bendecido y le bendecirá mucho cada día más y más. Su amigo y hermano, Pastor Jorge Saavedra. Dios le bendiga.